empresas que antes no se consideraban como empresas de desarrollo, como por ejemplo un banco. Hoy en día necesitan hacer Es desarrollo y porque la coincido. retroalimentación del usuario te sirve para poder encaminar bien tu proyecto. Interesante. No importa DevOps si es básicamente la unión de personas, procesos y herramientas organizados para entregar valor hacia el cliente. ¿Sí? Eso es. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro podcast Pro Value Time, donde hablamos de tecnología a través de contar historias. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que se llama Azure DevOps. Para los que no conozcan el término, DevOps es cómo pasar las cosas que se hacen en desarrollo de software a operaciones, que es código básicamente el desarrollo, hacia lo que es ya el cliente que lo use y lo queremos hacer en tiempo récord. Ese es el tema de hoy y para eso contamos con una persona que tiene muchísima experiencia. Diego Zumárraga nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, mi estimado Diego. ¿Qué tal, Robert? Qué gusto conversar contigo y hablar de estos temas de DevOps porque son muy pertinentes para cualquier área de desarrollo, en cualquier empresa que tengas un área de desarrollo. En algún momento vas a tener que utilizar estos conceptos de DevOps para poder ser ágil y poder mantenerte pues a la vanguardia y que no te coma la competencia como a veces suele pasar cuando nos quedamos un poquito sin innovar o sin Rezagados. desarrollo, ¿no es cierto? Correcto. Y cada vez más, mi estimado Diego, se ve que las empresas que antes no se consideraban como empresas de desarrollo, como por ejemplo un banco, hoy en día necesitan hacer desarrollo y coincido completamente en ese tema contigo. Para arrancar, mi estimado Diego, cuéntanos por favor qué significa este tema de DevOps y dónde has visto o en qué clientes has visto que esto se ha aplicado y realmente ha sido un diferenciador para poder ir hacia adelante. Ujú. A ver, DevOps es un concepto muy interesante. DevOps es básicamente la unión de personas, procesos y herramientas organizados para entregar valor hacia el cliente, ¿sí? Eso es Ok, DevOps. O sea, DevOps no es solo una metodología, no es solo una herramienta, sino que es de estos tres conceptos unidos. Es personas, procesos y herramientas unidos y organizados para poder entregar valor hacia el cliente. Sí, eso es lo que busca DevOps, que tus desarrollos sean de verdad desarrollos ágiles y de valor hacia el cliente, que no sean esos típicos desarrollos que uno se mata haciendo 3 meses, 6 meses, un año, un proyecto y de pronto a los clientes, a los usuarios no les gusta, no era lo que necesitaban, no estaba acorde a sus expectativas, etcétera. Todo eso es lo que busca resolver DevOps con estos tres conceptos o con la unión de estos tres conceptos. qué interesante. Y este tema de DevOps, Diego, ¿tú lo has visto solo en lo que es la tecnología de Microsoft en Azure o también has visto en otras plataformas que también se aplica lo que es DevOps? Hay varias plataformas. En Azure está la plataforma de Azure DevOps, que tiene una gran ventaja, que es una sola plataforma para manejar todo el ciclo de DevOps, o sea, todo el ciclo de desarrollo de un proyecto, desde la planificación, la gestión la gestión del proyecto, el código fuente, las entregas, los casos de prueba, todo lo puedes tener en una sola herramienta. Hay otras que también tratan de hacer lo mismo, como GitHub, por ejemplo. GitHub, que también Parte es de una empresa Microsoft. que es parte de Microsoft. Eh, pero GitHub se especializa un poco más en la parte de código y desarrollo, ¿sí? Ujú. Entonces, pero también puedes hacer automatizaciones de despliegue, automatizaciones de compilaciones, de integración continua, despliegue continuo, y ya luego les podemos explicar un poco qué son esos términos. Pero Sí. GitHub también se está especializando mucho en lo que es desarrollo código, sobre todo con herramientas ya de inteligencia artificial, como GitHub Copilot, por ejemplo, que es una herramienta genial para ayudarte en el desarrollo con inteligencia artificial. Y hay otras herramientas también por fuera, pero que por ahí las tienes que integrar o hacer configuraciones para poder integrar tu herramienta de gestión de proyectos, más tu herramienta de gestión de código, más tu herramienta de pruebas, más tu herramienta de despliegue. Hay una que es muy popular que se usa mucho, que es Jira, por ejemplo. Pero Ujú. en estas otras herramientas, como te digo, tienes que hacer mucha configuración, mucha integración entre las herramientas y por eso
una de las grandes ventajas que tiene Azure DevOps o incluso GitHub es que puedes tener todo dentro de una sola herramienta. Sí, Claro. es todo dentro de una plataforma y eso te da muchísimas ventajas y te ahorra muchos dolores de cabeza. Sí. Y sabes que esa es una de las ventajas que tiene prácticamente todas las soluciones de Microsoft, es el tema de integración, que te da la oportunidad entonces de que algo que quieres trabajar, en este caso algo tan importante como el desarrollo de software, se puede hacer con una solución que integra todo, lo cual está genial. Ujú. Comentaste algo también interesante, Diego, y es que estos temas de DevOps entiendo que van tal vez muy de la mano con las metodologías ágiles. ¿Es así? ¿Van de la Sí, mano con este tema? Cuéntanos un poquito, Diego. totalmente. Comparten muchos valores y mucho de la filosofía de hacer, por ejemplo, entregas cortas, de entregas rápidas. Sí, o sea, DevOps lo que trata de hacer es que no hagas los típicos desarrollos cascada que te demoras 3 meses para poder recién tener un entregable y a los 3 meses mostrarle recién a tu cliente ese entregable y que te diga que no, que eso no era lo que esperaba, que hay que cambiar esto, que hay que modificar esto, que hay que agregar este otro. Eh, esa filosofía se comparte entre DevOps y agilismo, como Scrum o como cualquier otra metodología ágil, ¿no es cierto? Eh, trata de buscar ese tipo de cosas y es lo que en la práctica a mí me ha dado cambios, pero tremendos. O sea, te genera ese cambio de mentalidad y comienzas a ver la Mentalidad. utilidad, exacto, comienzas a ver la utilidad de poder hacer esas entregas cortas que al inicio, cuando uno recién trabaja con esto, piensa en que no, esto está muy poquito, esto al usuario no le va a gustar, al cliente va a querer ver algo más, va a querer ver algo más completo, se va a sentir decepcionado si le muestro solo apenitas de esto. O sea, al inicio, al menos de mi experiencia, eso es lo que costaba mucho cuando uno quería hacer una entrega corta, tenía como esa, ¿qué se puede decir? Ese recelo de llegar con el usuario recién con algo desarrollado muy poquito, con un prototipo muy simple. Ajá. Pero en realidad en la práctica te das cuenta que el cliente aprecia mucho eso, porque Ujú, va viendo los pequeños avances y ese momento va como visualizando, viendo cómo se va a ver la solución y te va refinando cosas como, no sé, como algunos requerimientos que a lo mejor para el mismo cliente no estaban claros, no sabía por qué camino irse. Entonces, esas entregas pequeñas ujú. te dan, son muy útiles porque la retroalimentación del usuario te sirve para poder encaminar bien tu proyecto. No importa si es que nació de una forma cuadrada y en el camino vas viendo que en realidad no ha sido tan cuadrado, ha sido medio redondito. Eh, no importa, porque como lo vas haciendo rápido y vas haciendo los cambios rápidos, no tienes esa frustración de, ay, es que me cambiaron este requerimiento, Claro. ay, es que esto era de que pongan en el documento, ay, es que esto no analizaron. Todos esos dolores de cabeza te, te los baja Te casi, los casi que a quitas de cero. encima. Te los quitas de encima cuando vas haciendo entregas cortitas. Entonces, no hay que tener miedo a que no, es que el cliente va a querer ver todo, no, es que esto está muy poquito. Más bien, el cliente y el usuario valora muchísimo cuando uno le va mostrando esos pequeñitos avances, Sí. esas pequeñas cositas. Y ahí, Diego, fíjate, déjame comentarte dos cositas que creo que son súper importantes para las personas que nos escuchan. Vamos a tener un siguiente podcast donde vamos a profundizar en los temas de metodologías ágiles y Ujú. probablemente incluso luego vamos a ver en ese podcast que no solo se aplica al desarrollo de software, sino incluso a otro tipo de procesos, porque es una metodología que ayuda, como decía Diego, a que se pueda ir mostrando cosas mientras se avanza, que ayudan a refinar el trabajo final. Y lo otro que te quería comentar, mi estimado Diego, es que cuando hablamos de estos temas, o sea, las generaciones actuales dicen, pero eso parece lo lógico. Pero en Ujú. su momento no era lo lógico. Lo lógico era en su momento sentarse con la persona que te daba los requerimientos o la institución que te decía, esto es lo que hay que hacer, se diseñaba, se generaba todo el desarrollo y recién ahí nos dábamos cuenta que algunas cosas no iban a funcionar porque obviamente no se había tenido esa retroalimentación que tú comentas. De hecho, hay un concepto que me gusta mucho comentarlo, que es, si no te avergüenza mostrar lo que has hecho, es que te demoraste mucho en mostrarlo. Entonces hay que mostrar las cosas para que te den feedback, ¿sí o no, Diego? Correcto. Correcto. Y aplica, como tú dices, aplica
en cualquier cosa, no solo desarrollo de software. Yo escribí hace un tiempo un artículo explicando Scrum con MasterChef, una cosa media loca, pero Ajá, básicamente lo que hacía era explicar cómo en los retos que te hacen en este programa de reality, cómo podías resolver esos problemas usando Scrum, usando una planificación, sprints cortitos, quién dentro de ese programa es el Product Owner, quién es el Scrum Master, quién es el team, y cómo las prácticas de Scrum te pueden ayudar a la organización, a la priorización, a las entregas. Y, entonces es muy interesante porque cuando ya te acostumbras a utilizar esta práctica de Scrum, la aplicas en cualquier cosa y lo ves en cualquier problema que tú te topes, súper piensas, útil. piensas en las prácticas de Scrum y dices, esto es lo que hay A que ver, aplicar. pero mi estimado Diego, yo estoy seguro que los que les gusta el rugby entendieron clarito el Scrum, el Sprint, ¿no es cierto? Pero los que Correcto. no sabemos de rugby, explícanos qué es este tema del Scrum, porque creo que es una parte importante de lo que es el desarrollo ágil, ¿no es cierto? Claro, a ver, Scrum es un marco de trabajo ágil, uno de los varios que hay, pero Scrum es como el más aceptado dentro del mundo del desarrollo de software, ¿sí? Es el más popular, digamos, ¿sí? Entonces es un marco de trabajo ágil que te da guías para poder realizar tus proyectos de manera ágil, con valores de agilismo, con entregas cortas, con la organización de equipos livianos, sí, con la organización de equipos donde tienes apenas un Product Owner, que es la persona más conocedora del negocio, tienes un Scrum Master, que es la persona que promueve las prácticas de Scrum dentro del equipo, y el equipo de desarrollo, que es las personas que construyen el software, que son los desarrolladores, los QA, los arquitectos, las personas de operación, etcétera, ¿sí? Entonces, es un Ajá. marco de trabajo sumamente interesante y sumamente aplicado en las áreas de desarrollo, pero toma mucha práctica aplicarlo, toma mucha práctica. De hecho, las empresas por lo general lo que hacen es comienzan adaptando cositas pequeñas de Scrum o del agilismo y le ponen nombre, no le llaman, esta es la metodología. Por ejemplo, en Logic, si usáramos una partecita de Scrum, le nombraríamos el Scrum Logic o le llamaríamos el Scrum Banco X o el Scrum empresa tal, porque toma mucha práctica. O sea, hay que estar, no hay otra forma de aprender. O sea, hay que comenzar a aplicar de a poco y hay que comenzar a acostumbrarse y acostumbrarse y acostumbrarse para comenzar a cambiar La eh, mentalidad. esos paradigmas mentales de las metodologías como tú comentaste al inicio. Claro, muy bien. Y básicamente es la idea de juntarse con alguien que sepa, ¿no es cierto? La gente de técnica, la gente que hace del negocio, como para refinar en cada uno de esos scrums, ¿no es cierto? Lo que ya se ha avanzado para que la siguiente iteración o la siguiente vez que se presente, el desarrollo cada vez esté más cerca del resultado final que se espera. Buenísimo, Diego. Ahora, centrémonos un poquito en lo que es el Azure DevOps. Em, no sé si tienes ahí algún ejemplo, algún caso donde tú hayas dicho, fuimos a implementar este tema de Azure DevOps y sí funcionó, pero también puede ser, fuimos a implementar Azure DevOps y no lo logramos a la Ujú. primera. ¿Por qué? Porque es un cambio de mentalidad. Entonces, cuéntanos a qué se enfrentan las empresas o personas que quieren implementar Azure DevOps. A ver, te- puedo comenzar contándote una anécdota de cómo yo comencé a utilizar la herramienta de Azure DevOps. Yo trabajaba en una aseguradora hace tiempos, hace algunos años. Imagínate que un día llegamos a trabajar bien bonito, abrimos nuestras computadoras, abrimos nuestros proyectos y de pronto vimos que no había el código en el repositorio de código. No estaba, No se estaba. perdió. ¿A dónde se habrá ido? No podíamos conectarnos al repositorio de código, no teníamos la herramienta para trabajar. Si por ahí alguien que no es técnica nos ve o nos escucha, imagínate que llegas un día a tu trabajo y no tienes correo electrónico. Se te borró el correo electrónico, no tienes tu bandeja de entrada, tu bandeja de salida, no tienes conexión, tienes nada, nada. O sea, básicamente llegamos y no teníamos nuestra herramienta de trabajo. Sí, no teníamos un repositorio de código para trabajar en nuestros proyectos. Comenzando a averiguar qué pasó, bueno.
se había quedado sin espacio el servidor, a la tarde habían comenzado a liberar espacio del servidor y en lugar de borrar la base de datos A, borraron la base de datos B y no Ah, teníamos, y se fue el código de los proyectos, algunos proyectos que teníamos en esa base de datos. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a buscar obviamente backups, repositorios, a ver quién tiene la última versión de esto, quién tiene la última versión de este otro. Y bueno, comenzamos a buscar los backups del código fuente y dijimos, bueno, a ver, otra vez a instalar un servidor, otra vez a instalar, en esa época usábamos Team Foundation, que era como una versión previa de Azure ajá, DevOps. Entonces dijimos, otra vez instalar Team Foundation, otra vez configurar los permisos, otra vez configurar la base de datos, otra vez. Era un trabajo que te podía demorar tranquilamente una semana. O sea, una semana claro. haciendo como cualquier trabajo de instalación de un nuevo sistema, ¿no es cierto? Que tienes que preparar un montón de cosas en tu infraestructura para que eso funcione. Obviamente no nos íbamos a quedar una semana sin trabajar diciendo, no, es que se borró el repositorio y vamos a tomarnos una semana haciendo este trabajo. Bueno, ¿qué dijimos? Yo ya había, yo ya había comenzado a trabajar con algunas herramientas de la nube, ya sabía las ventajas de la nube en costos, en seguridad, en agilismo que tiene las herramientas de nube. Entonces, Azure DevOps estaba nuevito, 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 Ajá. nuevito, nuevito. O sea, versión 1.0 de Azure DevOps. Recién se había cambiado esa versión de Team Foundation a Azure DevOps. Entonces, dijimos, va, vamos con Azure DevOps. Vamos a ver cómo nos va, comencemos a utilizar esto. Si no nos sirve, por último, lo usamos solo como, como paliativo, digamos, hasta poder tener ya nuestro repositorio definitivo. Ujú. Y comenzamos a ver qué necesitábamos dentro de Azure DevOps. A ver, tengo que subir el backup de mi código, tengo que crear una cuenta, tengo que dar de alta los usuarios que van a tener acceso. Y comenzamos a hacer ese trabajo y nos dimos cuenta que al final del día ya teníamos el repositorio levantado otra vez, ya teníamos la herramienta otra vez. Lo Mira, que, lo que en on-premise, en nuestra infraestructura, en nuestros servidores, nos hubiésemos demorado una semana, en Azure DevOps lo levantamos en un día, por no decirte una tarde, ajá. porque en la mañana estábamos corre y Pero corre ¿qué buscando era diferente? repositorios. Por qué era tan ágil? Porque en lugar de necesitar instalaciones on-premise y en servidores, utilizábamos el servicio en Azure, ¿sí? El servicio en la Ya, nube. Entonces el servicio en la nube ya está listo, ya está disponible, no hay que instalar nada, no hay que configurar nada del servidor, ni de red, ni de antivirus, ni de todas esas cosas que se configuran en un servidor. Estaba en la entiendo. nube. Los usuarios ya los teníamos ahí creados porque los usuarios se heredan de tus usuarios que tienes ya en Office 365. Ya Ya, tienes ahí los usuarios creados. Lo único que tuvimos que hacer era crear una cuenta que no te demoras más de 5 minutos. Es como crear una cuenta en cualquier red social, en cualquier sitio. Y subimos el repositorio o los backups de los repositorios y vimos que ya teníamos la herramienta lista para trabajar. Teníamos permisos, genial. teníamos seguridad, y estaba todo listo. Y así comenzamos a familiarizarnos con la herramienta de Azure DevOps. Primero Diego, comenzamos. y ahí te hago una pregunta. Si a alguien, por ejemplo, tú le tuvieras que contar, ok, con esto que tú estás hablando, estoy seguro que van a decir, a ver, voy a ponerle cuidado a Azure DevOps, voy a comenzar a aprender. ¿Qué se van a encontrar en Azure DevOps? Por ejemplo, está el tema de Azure Boards, está el tema de lo que son los Azure Test Plan. ¿Cuáles son esos puntos clave que tú dices, esto sí o sí van a tener que aprender cuando se meten a Azure DevOps? Ujú. A ver, se van a topar con algunas herramientas que te van a servir para diferentes equipos, ¿sí? Si comienzas con tu área de desarrollo, la herramienta que más les va a gustar es la herramienta de Azure Repos, ¿sí? O sea, Azure DevOps Repos, digamos, para Ya, darle nombre y apellido, que es la herramienta que te ayuda justamente con el versionamiento con el versionamiento de código, sí, repositorio de bien, código, versionamiento de código. Y lo interesante de Azure DevOps es que puedes tener tu repositorio dentro de Azure Repos, o si es que prefieres GitHub por las herramientas de inteligencia artificial que ahora trae GitHub, puedes simplemente eh, unirla a tu cuenta de Azure DevOps, la puedes unir con tu cuenta de GitHub y puedes manejar la parte de repositorios
con las herramientas de GitHub, porque por si quieres aprovechar las herramientas de inteligencia artificial, o si ya tienes una cuenta de GitHub, o prefieres utilizar esas otras ventajas. Pero en Azure Bien, DevOps te vas a dar cuenta que, como te decía al inicio, tienes todas las herramientas para toda tu gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, la segunda herramienta que quizá te llame la atención es la herramienta de Azure Boards, ¿sí? Porque esa herramienta es la que utilizarían los Scrum Masters y los Product Owners o los PMs, si es que tienes PMs, porque es la herramienta que te ayuda a hacer la gestión del proyecto, ¿sí? Toda la gestión del ya. proyecto. Tareas, requerimientos, sprints, asignaciones, capacidad de trabajo, incluso reportes, todo el seguimiento y toda la planificación de tu proyecto la puedes hacer con Azure Boards. Y la ventaja es que está en la misma herramienta, en la misma plataforma, por ende es integrado, o sea, puedes integrar tus tareas y tus planificaciones, las puedes integrar eh, con los códigos, sí, con las versiones que tú vas generando en tu código, con los cambios que tú vas publicando en el código, los puedes integrar de manera súper fácil. Entonces, esa quizás es la segunda herramienta que te va a ser muy útil porque eh, obviamente en algún lugar Te tienes que ayuda a llevar la realizar. gestión, del proyecto. Si ya tienes tu gestión del proyecto y lo estás llevando con agilismo, con prácticas de DevOps, con prácticas de Scrum o de alguna metodología ágil, tienes ya tu repositorio dentro de la herramienta, quizá tu siguiente paso podría ser ya automatizar las publicaciones de tus aplicaciones, las publicaciones de tu código, ¿sí? Entonces Sí. ahí te vas a topar que en la misma plataforma tienes una herramienta para construir lo que se llaman los pipelines, ¿sí? Ajá. Eso no es más que automatizar tu trabajo de compilación y despliegue de código, ¿sí? O sea, es Bien. básicamente que tus tareas de publicación de nuevas versiones de tu aplicación, de tu sitio web, cuando tienes que publicar un nuevo cambio, cuando ya tienes algo listo y quieres ya ponerlo a producción. Esos trabajos que antes normalmente se hacían a mano, lo que tú hacías era, no sé, crear un ticket hacia el área de producción o mandar un correo al área de infraestructura diciendo que tienes que publicar tal versión de tal aplicación, que este es el origen, que ese es el destino, todo ese trabajo que se hacía antes. Ahora con Azure DevOps puedes automatizar eso construyendo estos pipelines, estas tuberías, Ajá. que no es más que definir pasos para poder hacer esas publicaciones, los pasos que normalmente harías manuales, como por ejemplo bajarte la última versión del código, compilar el código, crear el punto zip para publicar en tu servidor web, o sea, todos esos pasitos los defines en esta herramienta, en estos pipelines. Y lo que hace la herramienta es ejecutar esos pasitos para automatizar esos procesos de despliegue de tu aplicación, ¿sí? Y Qué despliegue de versiones. interesante, Diego. Qué interesante, Diego. Fíjate, o sea, tú nos cuentas de lo que es el Azure Reports para lo que es el tema de las versiones y a veces alguien puede decir, ¿y para qué quisiera yo versiones si es que no sabe de desarrollo? Eso es crucial porque obviamente a ratos se hace algo mal y uno quiere ir a la versión anterior que sí estaba bien. Nos hablaste del Azure Board también para poder manejar y tener toda la gestión y nos hablaste de toda la parte de operaciones para llegar incluso a producción. Súper chévere. Oye, Diego, y yo ahí te quiero hacer una pregunta. Porque también nos escuchan personas que dicen, yo quisiera ser Diego Zumárrago cuando sea grande. ¿Cómo llegaste, Diego, hasta esa posición que tienes ahora? Porque entiendo que eres arquitecto de soluciones, ves el tema ya incluso de inteligencia artificial. ¿Cómo es ese camino desde la universidad hasta lo que tienes, hasta lo que eres ahora, mi estimado Diego? A ver, a mí siempre me interesó el mundo de la tecnología y el desarrollo de software, básicamente, ¿sí? O sea, desde la universidad yo sabía que lo mío era el desarrollo, no las redes, no la seguridad, no el diseño o cualquier otra rama ¿Qué tecnología? de tecnología. Siempre me gustó el desarrollo desde que inicié mi carrera. Ya comencé a trabajar en área de desarrollo. De hecho, en mi primer trabajo hace ya eh, justamente yo trabajé en una empresa que había desarrollado un sistema junto con Logic Studio. Ajá. Casi, no te voy a decir, no, digamos, 15 años después, más o menos,
Mira que termino trabajando con la gente de Logic Studio ahora. Pero siempre me gustó el desarrollo. Hice carreras sobre todo en el sector de seguros. 10 años, creo, en el sector de seguros, trabajando mucho con desarrollo. Y en los últimos años, desde los últimos años que ya que estaba ya en el sector de seguros, comencé a interesarme por estos temas de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, esto que ahora está ya recontra de Muy de moda, moda. muy de moda. Yo me comencé a interesar mucho de eso cuando trabajaba en el sector de seguros porque era muy útil analizar datos, era muy útil sacar tendencias, llegamos a hacer predicciones eh, con modelos ¿Y de eso, Machine Learning. y eso hace cuánto tiempo fue, Diego? Eso fue 2017, 2018 debe ser que comenzamos a hacer los Fíjate, trabajos, o sea, ya hace un montón, cuando todavía no se hablaba de estos temas, cuando claro. todavía no había los chat GPTs ni nada de lo que se está hablando ahora. eh, Me comenzó a interesar ese mundo y ahí le vi el potencial, o sea, ya desde ahí le vi el Claro. potencial de estas herramientas. Y fíjate, yo me quedo ya para ir cerrando con algunos aprendizajes. Comentaste tú, cuando comenzaba este tema de Azure DevOps, comencé a investigar. Cuando comenzó el tema de inteligencia artificial, comencé a investigar. Y ese creo que es un buen aprendizaje para las personas que nos escuchan. A veces hay que tomar las olas de tecnología cuando recién arrancan, porque cuando ya realmente se ponen muy de moda, tienes todo el conocimiento para poder aportar. Y ahí, Diego, ya unas preguntitas finales para ir cerrando. Quería preguntarte, ¿cómo ves este tema de inteligencia artificial dentro del mundo de DevOps? ¿Cómo crees que va a impactar la inteligencia artificial? A ver, básicamente la inteligencia artificial lo que nos está ayudando es a ser mucho más productivos en nuestro desarrollo, ¿sí? Al inicio te hablaba de las herramientas de inteligencia artificial que tiene GitHub y de hecho una herramienta que tiene GitHub que se llama GitHub Copilot fue como el primer caso de uso o la primera aplicación real de estos modelos que se usan en ChatGPT y estos modelos que están de moda, estos modelos de lenguaje. Esta herramienta de GitHub Copilot fue como la primera aplicación empresarial real a gran escala donde se utilizó estos Así modelos es. de lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que te hace esta herramienta de GitHub Copilot es ayudarte a escribir un mejor código mucho más rápido dentro de tus proyectos. Imagínate como cuando juegas con ChatGPT y le dices a ChatGPT, dame una receta para hacer ceviche de camarón, algo así, y te tira una receta. Ajá. Eh, Esta herramienta de GitHub Copilot, en cambio, es capaz de entender tu código, ¿sí? En el código en el que estás trabajando en esos momentos, para poderte dar sugerencias o respuestas pertinentes a tu código. Entonces, Claro. si tú estás trabajando en tu proyecto, en tus clases, en tus funciones y necesitas hacer una mejora a una función o desarrollar una función nueva o desarrollar una consulta nueva, tú puedes usar esta herramienta de GitHub Copilot tipo necesito hacer una consulta de clientes por sector y de los últimos 2 años, algo así. Y la herramienta es capaz de ayudarte a escribir el código para ese pequeño requerimiento, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, eso ha disparado la productividad de quienes usamos la herramienta de GitHub Copilot ya desde hace años. Eso está disparando la productividad de manera Impresionante. brutal, sí, brutal. Sí. Oye, mi estimado Diego, qué buena conversación. Quiero agradecerte por habernos acompañado durante estos minutos. Quiero pedirte si tú pudieras resumir algún consejo que le puedas dar a las personas que nos escuchan de todo esto que hemos conversado. ¿Qué le podrías decir como consejo para que aproveche el material que ha escuchado? Creo que lo que tú dijiste, el animarse a probar las herramientas, ¿sí? También contándote otras anécdotas o otras experiencias, también me tocó trabajar en empresas donde antes de implementar DevOps o una herramienta de DevOps, es curioso porque lo hacen como en cascada, o sea, para implementar la herramienta, primero quieren analizar un montón de cosas, quieren migrar de una vez ya todo el core de negocios a la nueva herramienta, o sea, quieren hacerlo como muy pesado
Y, o sea, quizás si es que tienes el tiempo y el dinero suficiente para hacerlo, ok, quizá valga la pena gastarse 6 meses analizando, 6 meses viendo todos tus repositorios, a ver qué sirve, qué no sirve, etcétera. Pero si eres por ahí una empresa más terrenal y no tienes el dinero y el tiempo suficiente, hay que animarse, porque lo interesante es que uno puede comenzar a adoptar estas herramientas, como te decía al inicio quizá comience solo con la parte del repositorio, al inicio quizá comience solo a automatizar la ejecución de pruebas unitarias, luego quizá comience ya a automatizar los despliegues y luego comience ya a automatizar despliegues más ejecución de pruebas funcionales. O sea, hay un camino enorme para recorrer, un camino enorme para recorrer, pero se puede comenzar de a poco, ¿sí? Se puede Mm. comenzar familiarizándote con la herramienta, comenzando a ver qué opciones tienes y comenzar a ir experimentando y de a poco hasta que comienzas ya a llegar a tener un nivel de madurez Tal mucho más cual. adecuado. Y yo diría, Diego, incluso para todas las empresas, porque a pesar de que tengas dinero, imagínate tener la oportunidad de contar con profesionales como tú en la empresa en la que trabajas también. Yo creo que se pueden apalancar muy bien para una guía inicial, igual con nosotros en el tema de capacitaciones. Así que qué genial conversación, mi estimado Diego. Quiero agradecerte nuevamente y agradecer a las personas que nos escuchan y nos estaremos viendo en un próximo podcast. Hasta luego y gracias, mi estimado Diego. Listo. Muchas gracias, Robert. Un gustazo.